Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta sexta charla del ciclo de Manifestando lo Sutil 2013, que es la número 18 del ciclo que inició ya en el 2021. Bueno, como siempre, quiero agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte, que es la que proporciona todos los elementos técnicos y humanos para poder llevar adelante estas charlas. Estamos emitiendo desde la ciudad de Tandil y en esta charla nos acompañan tres instituciones de México que las quiero nombrar porque obviamente es un orgullo. El Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Escuela Nacional de Arte Teatral de la ENAD, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es el INVAL, y se sumó la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde aquí la veo que andaba por un lado Pamela. ¿Sí? Bueno, entonces, manteniendo la dinámica que ya tenemos, la intención es que estas charlas están organizadas como en tres ejes que intentan ordenar de alguna manera la charla. Un eje tiene que ver con conocer algo de la formación específica de la expositora, en este caso de Silvia, una breve referencia institucional, dónde trabaja, en qué curso da clases, no sé, si es privada o pública en la universidad, etcétera, etcétera. Y lo último sería cómo es la metodología de trabajo. Entonces, antes de arrancar con Silvia, la voy a presentar como buen anfitrión y además les quiero contar, bueno, que yo a Silvia la conozco ya desde el año 2008, Silvi, cuando la fui a entrevistar a Tucumán para mi tesis doctoral y ahí nuestros caminos empezaron a cruzarse por muchos lados. Uno de los últimos encuentros fue precisamente en las jornadas que organizó Flavia en Bariloche el año pasado para el mes de septiembre, donde nos juntó a varios de los que estamos dando vuelta con esto de Manifestando lo Sutil. Bien, sobre Silvia. Ella es cantante, actriz, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Egresó con el título de licenciada de teatro en la vieja o inicial Escuela de Teatro, que es hoy la Facultad de Arte en la Universidad de Tucumán. En esta facultad trabaja actualmente como profesora en las cátedras de técnica vocal 2 y 3, en la licenciatura en teatro. Es directora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinario sobre la Escucha y la Voz Humana. Como docente investigadora fue invitada por diferentes universidades de nuestro país, como así también de Chile, de Brasil, España y Francia, para dictar cursos, seminarios, masterclass. Ganó diferentes becas internacionales, entre las que me gustaría nombrar dos que fueron importantes para poder estar en Francia y en España. En Francia obtuvo el título de Teacher Roy Hart, otorgado por el Centro Artístico Roy Hart. Como discípula de la profesora Cosana Luca, se especializó sobre la escucha y la voz humana en el actor contemporáneo. Y en España obtuvo el diploma de estudios avanzados del doctorado en teoría, historia y práctica del teatro, perdón, en la Universidad de Alcalá. Participó con sus trabajos escritos en capítulos de libros como De acá y de allá, ensayos sobre la voz y historias cruzadas. A nivel artístico, como actriz, trabajó en numerosas puestas en escena del Teatro Independiente Tucumano y también integró el elenco estable de la provincia de Tucumán. Recibió nominaciones, premios por su labor artística. Como directora realizó montajes escénicos dentro del espacio académico y por fuera de este, y actualmente es reconocida en nuestro país y afuera, en el exterior, como una de las especialistas destacadas en el tema de la voz del actor. Bueno, su charla lleva por título el trabajo del Roy Hart Theatre, desarrollado en la formación de actrices y actores de teatro en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Dicho todo esto, muy rápidamente, Silvi, te cedo la palabra y vamos a comenzar a charlar. Hola, buenas tardes. Gracias, Rubén, por la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los que están presentes. A pesar de todo el inconveniente técnico, estamos aquí. Siento que tengo que hablar muy rápido para dar toda la charla rápido, pero voy a tratar de tranquilizarme y tomar esto como un encuentro entre amigos y poder, bueno, compartir con ustedes lo que fue y es la experiencia de haber tomado contacto con la metodología que se trabaja en Francia y poder trasladarla a las aulas de la Universidad Nacional de Tucumán. Esa es la idea, ¿no? Entonces, comenzaré presentando el sistema de trabajo que estamos desarrollando dentro de las cátedras
técnica vocal de la Facultad de Arte de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional, y después haré un breve recorrido, aunque Rubén ya con lo que dijo recorrió bastante, y en este aspecto también presentarla a Cosana, que fue la mentora de todo esto, cómo llegó Cosana a nuestra facultad, y presentar todo este trabajo, todo este recorrido dentro de un recorte pedagógico que tiene que ver con una perspectiva pedagógica y una línea histórica. No nos queda otra porque vamos a arrancar desde Wolfson, que fue quien creó este sistema, hasta qué está pasando hoy en nuestras aulas, ¿no? Es oportuno, siempre lo aclaro, cada vez que tengo estas charlas lo aclaro, que toda la presentación que hago parte de mi experiencia personal en relación a las prácticas, a las observaciones y a las vivencias que tuve con los profesores del Royhart, ¿no? Bueno, arranco, les cuento. En la Facultad de Artes, en el departamento de teatro, nosotros tenemos dos formaciones de grados. Tenemos la licenciatura en teatro y tenemos el recientemente aprobado profesorado universitario en teatro. Este último tiene un título que tiene un ciclo de 4 años, y se diseñó el plan de estudio con la idea de formar docentes de pregrado, es decir, hemos pensado en que el egresado tenga una rápida salida laboral con estos chicos, ¿no? En este esquema del profesorado, la cátedra de expresión vocal está en los 2 primeros años. En cambio, la licenciatura, que es la segunda oferta académica de grado que tenemos en la universidad, es de 5 años el cursado, y todavía estamos, Rubén, con el plan de 1984, ¿no? Así que, fíjate, en el 2020 nosotros presentamos el nuevo plan de estudio que todavía no está aprobado. Está para aprobarse, pero todavía no se aprobó. En ese nuevo plan de estudio nosotros hicimos como una mejora en el eje de la formación del actor, que es el fuerte del plan del 84. Y también fortalecimos las áreas de dirección e investigación como para darles diferentes líneas de perfeccionamiento a los alumnos. En la currícula de la licenciatura, técnica vocal está de primero a tercer año. Y en tercer año los chicos se reciben de intérpretes dramáticos, ¿no? Lo bueno para destacar es que actualmente todas las cátedras de técnica vocal de nuestra carrera están cubiertas por profesores que somos egresados de la carrera, y además tenemos formación en especialidad, en posgrado, en doctorados, que bueno, eso hace que podamos sumar un poco más de conocimientos específicos y desde otro lugar que no sea solo la práctica como era cuando nosotros nos formábamos, ¿no? Bueno, en mi caso personal soy docente asociada en la Cátedra de Técnica Vocal 3 y profesora adjunta en la Cátedra de Técnica Vocal 2 de la licenciatura en teatro, y soy docente profesora adjunta que lo hago por extensión en la Cátedra de Expresión Vocal del profesorado. Bueno, mi recorrido personal, más o menos, les cuento, que yo siento que en mi formación, en mi matriz constitutiva, el tema de la música, el canto, fue parte de mi realidad desde los primeros años, porque en mi casa el tema del canto y la música estuvieron siempre presentes. Después se sumaron los famosos eventos escolares, donde siempre estaba. Entonces, la música, el canto y todo esto de andar exponiéndose es parte de esa etapa. Fue recién en la adolescencia cuando me inscribí en un coro lírico, y ahí que hacían repertorio clásico, grandes óperas, y ahí fue mi primera experiencia con una técnica que tenga que ver con la voz, que fue la técnica del bel canto. Cuando comencé teatro, yo pensaba que el canto iba a ser como un complemento, perdón, el teatro iba a ser como un complemento del canto, ¿no? A pesar de que en ese momento también estaba estudiando con técnicas alemanas de canto lírico,
y realmente hasta ese momento mi formación tenía una fuerte impronta en lo que es el canto lírico. Claro. Aunque tenga una fuerte impronta de canto lírico, el teatro fue seduciendo, fue entrando fui conociéndolo, fui transitándolo y al final terminó el canto siendo parte de la formación de la actriz cantante, ¿no? Claro. Así que bueno, también comento siempre que fue en tercer año de la universidad que pasé mi primera crisis en relación a la voz. Eh, Ahí tuve un tiempo de mucho desencuentro con mi voz. Venía de mucho canto lírico y en tercer año había montajes de cruces de la voz hablada y la voz cantada y realmente a mí me puso en crisis porque no podía encontrarle el mecanismo para unir este trabajo. Bueno, Pero, entonces, Silvi, perdóname, cuando sí, decís que entras en crisis tiene que ver con una cuestión, digo, como que el canto lírico obviamente tiene toda una forma, ¿no? Una forma, incluso hasta cómo poner la boca y demás, y el teatro te demandaba otra espontaneidad, o digo, cómo fue, por qué fue la crisis? ¿Me entendés lo que te quiero preguntar? totalmente, es que fue así. La colocación del canto lírico requiere, para los que están aquí conocen el tema del bel canto, tiene una colocación alta que Ajá. está en la máscara, ¿está? Y la colocación de la técnica alemana que estaba estudiando tiene una colocación baja, pero siempre está ubicado en máscara, cualquiera de Bueno, las dos técnicas. bien, Entonces, el teatro lo que a mí me estaba pidiendo era cuerpo, claro. era que involucre el cuerpo y entonces quedaba ahí como Sí, sí, claro. había dos No, cosas que no se podían terminar de que no se unir. podían unir, está bien. Bueno, eso fue, y qué bueno que me pasó, porque las crisis son buenas, porque en plena crisis socializo a mis compañeros, a la gente que me conocía, que no estaba bien el tema con la voz, después de venir trabajando la voz desde la adolescencia. Claro, Entonces era claro, lo como que decir, contabas, sí, sí. ¿qué pasa aquí? Y bueno, fue en esa plena crisis que me llega la información de que todos los veranos a Córdoba venía una profesora que era discípula de Roy Hart de Francia y que ella se comentaba que tenía como un planteo muy innovador, muy sorprendente y una metodología de trabajo para el trabajo de la voz que era realmente así como, wow, sorprendente para lo que nosotros estábamos Claro. haciendo en la cátedra. Bueno, ese verano eh, viajé a Córdoba y conocí a la que fue, a lo que va a ser y fue mi profesora Maestra. mi maestra de la voz, que es Cosana Luca. Bueno, Cosana Luca, nacida en Córdoba, Argentina, era una de las integrantes de la comunidad del Centro Artístico Roy Hart en Francia. Y ella viajaba todos los veranos a la Argentina y daba cursos en Córdoba y daba un curso que se llamaba La voz humana en el teatro. Específicamente trabajaba mucho con nosotros los actores y las actrices. Eh, Perdóname, Silvi, ¿y Cosana y cuando venía a la universidad o era algo que ella organizaba de manera privada, por fuera del ámbito académico? ¿Cómo era eso? ¿No te acordás? No, Cosana venía y trabajaba en la Universidad Nacional Ujú. de Córdoba. Las clases estaban, para la gente que conoce Córdoba, en el Teatrino, que es un espacio muy bonito que tiene la Universidad de Córdoba, y estaba todo dentro del ámbito de la universidad. Porque Cosana, ahí en Córdoba, genera el primer grupo importante, que fue la creación del cuerpo sonoro en Córdoba, y lo creó con profesionales del medio y con docentes universitarios. Entonces, Ahí, es una actividad. Clelia Romanotti no estaba en esa movida, ¿o Sí, sí? estaba Clelia Sí. Romanuti, estaba Galia Cohen, estaba, bueno, ahora no me voy a acordar de todos, No, 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 está bien, pero porque ellos eran profesores de la universidad en ese momento, ¿no? está Clelia bien, era la profesora de técnica vocal de primer año de claro, la carrera de teatro de ahí de Córdoba. bien. Bueno, entonces Cosana creó el cuerpo sonoro y la habilidad que tenía, la repito, tenía que ver con el despliegue didáctico que ella hacía en sus clases, era lo que yo
observé así a primera vista y lo que sorprendía de ella, ¿no? Trabajaba un concepto sobre la creación, sobre el juego de opuestos, que era realmente sorprendente. Con ella aprendimos diferentes maneras de hacer, de desarrollar una clase de la voz con el actor, y bueno, fue ahí donde fuimos aprendiendo estos nuevos enfoques filosóficos, pedagógicos y artísticos, que es el cuadro que en breve... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se frizó para todo. a tierra, ¿cómo lo comprendés? Entonces, como estaba haciendo la maestría en docencia superior acá en Filosofía y Letra, me sirvió todo el cuerpo técnico, teórico, perdón, que me daba la maestría y lo trasladé a la experiencia con el Roijal, y hoy voy a compartir con ustedes cómo fui desglosando en cuadros para ir entendiendo qué había detrás del trabajo de la voz de los maestros, ¿no? Bueno, Bien. entonces con Cosana fuimos conociendo estos nuevos enfoques, y también con ella escuchamos por primera vez los nombres de Alfred Wolfson y de Roy Hart, que eran sus maestros. En este momento, a partir de ahora, voy a hablar de los maestros, voy a compartir con ustedes un Power. Acá va a aparecer un poquito mi secretario privado para poder habilitar el Power, y que compartir imágenes y también hacer más amena esta charla y saber quiénes son y, y que nos conozcamos también, ¿no? Bien. Ahí Bueno, a ver, se ve a... se lo ve Parece a Alfred Wolfson, ¿viste? un señor. Este era Alfred Wolfson. Alfred Ujú. Wolfson fue el ideólogo de este sistema de trabajo, fue el impulsor. Él fue quien en las trincheras de la Primera Guerra Mundial escuchaba los gritos de los soldados moribundos, ¿no? Y fue ahí donde elaboró su primera pregunta y dijo, hizo un planteo sobre el potencial de la voz, porque la pregunta fue, ¿cómo es posible que personas que están heridas o moribundas puedan emitir sonidos semejantes? Entonces, a partir de esa pregunta, él comenzó a reflexionar sobre lo que es la dimensión expresiva de la voz, hasta que llegó a afirmar que el ser humano en peligro es capaz de emitir sonidos de un alcance más allá de lo que se considera normal. Bueno, Wolfson, luego, al regresar de los campos de batalla, en el marco este sociopolítico de posguerra, puso la mirada en la reconstitución del ser a través de la voz. Entonces, primero trabajó con su propia voz, venía de la guerra, es decir, su voz no estaba bien. Y después trabajó con alumnos, indagó sobre esto de, a ver, ¿cómo paso al otro? Porque como lo he probado, acá, sobre el potencial de la voz humana, si hay dificultades con el Power me avisan, lo vio como un instrumento de expresión, pero también Wolfson trabajó con fines terapéuticos. Ah, eso te iba a preguntar, porque evidentemente por lo que venís contando, en realidad tanto en él como en las personas con las cuales él trabajaba, había a través del sonido o de la emisión un objetivo de sanar el alma, sanar al ser, sanar la persona, ¿no? Digo, Por eso indagó. no estamos hablando de teatro, esto es lo que quiero decir. Hasta acá no estamos hablando de teatro, No ¿no? estamos hablando nada de teatro. Wolfson trabajó con su voz para reconstituir este daño, y después la mayoría de sus alumnos eran soldados que venían de la guerra, Claro. personas muy quebradas, personas muy dañadas, ¿no? Entonces él empezó, por eso le puso el eje a la reconstitución del ser a través del trabajo de la voz, Y ¿no? escúchame, Eh, Silvi, y él trabajaba sobre la voz cantada, no sobre la voz hablada, o sobre la emisión y la voz cantada, o dónde paraba más su trabajo. O sea, no Wolfson hay texto. trabajaba sobre la emisión del ¿Mm? sonido, del Ok, sonido. ok, ok. Y después sí trabajaba como recurso el tema de la voz cantada, pero él Claro. indagó primero en los sonidos, porque
cuando uno tiene estas dificultades psicológicas, te imaginas el trauma de pasar por una guerra, y hay que primero reconstituir el sonido de esa voz, más que ponerlas en estos cuadros de voz hablada o voz cantada. Sí, Sí, o lo utilizaba expresivo, está en otro lugar, totalmente. totalmente. Y Bueno, Silvi, si tuvieras, si tuvieras que hablar, estos serían como los conceptos filosóficos o pedagógicos de Wolfson, estos que estás poniendo acá, o hay otros. no, mira, lo que yo analizo acá en el Power, que lo comparto, es que ahora pregunto exactamente cuáles son las estrategias de Wolfson para llevar adelante ese trabajo. Y ahí es donde vemos cómo los conceptos filosóficos, esto que me preguntas, ¿qué conceptos filosóficos le aportaron a Claro. Wolfson para desarrollar esta pedagogía? Bueno, acá comparto con ustedes algunos conceptos que pudimos sacar, ¿no? Los conceptos filosóficos que aportaron a la pedagogía de Wolfson fue replantearse el concepto de voz humana, ¿no? Hasta el momento había una definición de la voz como de género: soprano, mezzosoprano, Ah, ok. contralto, tenor, bajo, barítono, y él él decía y sostenía que todas las voces tienen elementos masculinos y femeninos, y que es solo una cuestión de tiempo y entrenamiento lograr que esa persona traiga esos elementos en armonía, ¿no? Entonces fue el que replantea el concepto de voz humana. También propone una nueva mirada sobre el aprendizaje, porque él considera, en primer lugar, este concepto para trabajarlo en las cátedras: cómo piensa el que aprende. Ahí Claro. se paraba Wilson. Y realmente ese punto ya es súper innovador. Sí, También renovador. indagar los sonidos humanos desde la autoconfrontación y el autoconocimiento. Esto es obvio, venía con personas que decíamos, trabajó con personas que había que volver a tocar esto del autoconocimiento, ¿no? Y utilizaba estrategias interdisciplinarias, esto es lo que después se va a repetir mucho en las prácticas que continúan, eh, porque él consideraba desde integrar vivencias y saberes, dice ahí, ¿no? Pero Wolfson sostenía que los alumnos podían crecer no solo por el uso de la voz, sino también abriéndose a la cultura general. Te ayuda a crecer la música, la poesía, el deporte, y él tenía el ejercicio que hacía con sus alumnos, era llevarlo a los museos, y los hacía analizar las obras de arte. Entonces veían cómo estaba el claroscuro, cómo era la dimensión, cómo estaban distribuidos los personajes, ponele, dentro de un cuadro, y todo lo que analizaban con el alumno mirando cuadros en el museo, después él iba a su estudio y lo trabajaba y lo trasladaba a la voz. Entonces, esa es la mirada que Wolfson aporta con el Pero, aporte pero, de lo perdón, sí, sí. interdisciplinar. En Sí, algún punto, un adelantado respecto de este concepto de la mirada holística de un sujeto, ¿no? Cuerpo, mente, energía, socialmente integrado, con todo lo que trae de su familia, con todo lo que trae de su cultura, digamos, todo eso es lo de algún modo lo que él está poniendo acá en relación, ¿no? Al trabajo con el sujeto. totalmente. Por eso es que su aporte, ahora lo vas a ver, al aporte que hace la psicología al Ah, trabajo de Wolfson, es eso que decís, digamos, ¿no? Él propone en el trabajo una escucha sensible, acciones cotidianas de la vida y del arte en todas sus manifestaciones, esto que acabo de decir, del museo, ¿no? Es decir, no solamente trabajando la voz, sino que los llevaba también a ver deporte, los llevaba a ver tenis. ¿Está? claro. Entonces analizaban el tiempo, analizaban cómo era el feedback que se daba entre los jugadores. Todo eso lo incorporaba a la voz. Era un maestro en la didáctica realmente, ¿no? Porque, bueno, iba más allá de la voz su planteo. Tal como lo dije anteriormente, tenía una visión terapéutica también, ¿no? Sí, sí. Él suma el análisis psicoanalítico freudiano y las teorías de Jung, que eran dos contemporáneos de Wolfson, aplicando los conceptos a una visión psicosomática y a la disfunción de la voz.
seguimos. Él estaba parado en atender las disfunciones de la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Él Sí. busca los opuestos de la voz, el opuesto complementario, y por eso logra ampliar los registros a 8 octavas de extensión, desbloqueando los condicionamientos e inhibiciones psicológicas que impiden la expresión del caudal sonoro vocal. Hasta ahí Cuando decimos 8 octavas, yo que por ejemplo no sé nada de música, es un piano. es un piano, sí, Un piano porque él completo. trabajaba con piano, él trabajaba en un estudio con su piano y él lograba que el alumno destrabe estos condicionamientos psicológicos y iba jugando con las teclas, con la vibración del sonido y los iba estimulando a justamente reconstituir el ser, ¿no? Él toma de Freud, lo digo más adelante, pero él toma de Freud esto de que la voz es constitutiva del ser, ¿no? Es decir, el niño forma su ser con las voces que escucha, con el entorno, ya vamos a hablar de Didier Ancier, el tacto, ¿no? Entonces él busca eso a través de las vibraciones del piano como un estímulo para que vaya abriendo y el abrir significa en el sonido también jugar con diferentes sonidos y sí, hay gente que ha logrado las 8 octavas con mucho entrenamiento sí se logra. Silvi, escúchame, y a esto, digamos, luego se le suma Roy Hart, que sí venía del teatro. Totalmente. Evidente. Roy era un actor. Antes de pasar a Roy, te Ah, comento rápidamente qué conceptos perfecto. aportó Wolfson. Wolfson aportó la voz humana, como lo hablamos al principio, la voz como Sí, músculo del alma, sí, la por voz como supuesto. una manifestación de la personalidad, la voz como un signo manifiesto de misterio de la vida, la voz del futuro como la voz desencadenada en su No. máximo potencial expresivo. Este es hasta aquí, acá vamos a verlo. Ah, mira, ahí está Wolfson trabajando con Marita Gunther en su estudio. ¿Ves que trabajaban con un piano y eran clases individuales? Y yo Sí. cierro a Wolfson con una de sus frases poéticas que me encantan a mí, que dice, mira, es primeramente una cuestión de liberar al alumno de los miedos de altura y profundidad que siente con su voz. Para mí es un fundamento poético el que hace de su posicionamiento pedagógico cuando puede conceptualizar de esta manera su trabajo con la voz, ¿no? Ahora sí, hablamos de Roy. Roy, Roy Hart fue el discípulo, fue el alumno querido por Wolfson, ¿no? Roy tuvo la virtud de darle un giro a todo este trabajo a lo teatral. Por eso hoy podemos decir que lo estamos trabajando dentro de la universidad, porque fue este señor quien le hizo el giro al trabajo, porque todo lo que Wolfson trabajaba en intimidad, con su piano, haciendo mucho trabajo terapéutico, Roy lo giró y lo mandó al teatro y ahí hizo una cosa maravillosa, porque él, además de ser un actor brillante, como todavía hoy es recordado, él utilizó todo esto para el teatro. Entonces, él brillaba con su acrobacia vocal, con el registro de 8 octavas, con las destrezas que él pudo generar para improvisar o para generar personajes. Les digo que podemos disfrutar de hoy de algunas producciones de Roy, porque están gracias al archivo que está en el Roy Hart, podemos todavía tener acceso a algunos trabajos de Roy. Yo te Bueno, voy a decir, Silvi, perdóname, cuando yo tuve la oportunidad de estar en España y tenía que hacerlo de mi tesis doctoral, me sí, acuerdo que mi tutor de tesis me lo nombra. Yo no tenía ni idea quién era este hombre. Me lo nombra, pero no me podía explicar nada de lo que hacía. Y entonces recuerdo, y lo tengo acá como un recuerdo, estas fotocopias que me pasó, que es de la revista Primer Acto de 1971, donde 2 semanas con Roy Hart, dice el título de esto, sí. y el que escribe, la persona que escribe, intenta hacer como una descripción de lo que observa en las clases. No puede explicar nada. O sea, veía que ocurrían cosas, pero no sabía cómo las lograba, y entonces parecía que estaba todo rodeado de un manto de misticismo bastante importante. De hecho, ahí yo me entero de todo lo que ocurría en el sur de Francia, pero como en una cosa muy como
Sí, como muy encerrada, ¿no? Como una cosa que todavía no estaba muy dada a la luz, y menos en Argentina. Después cuando vine acá me empecé a enterar un poco de esto de Cosana, te conocí a vos, bueno, ahí se abrió otra cosa, pero yo recuerdo que cuando me lo nombraron no tenía ni idea de qué estábamos hablando. Así Perdón. es, las clases son eso que dice el artículo que estás presentando. Cuando comencé a trabajar estas clases, cuando fui y tomé clases, realmente no entendés lo que está pasando. Es como estímulo, 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 y pasan cosas con la voz de uno, pasan cosas con el cuerpo de uno, y después uno no sabe cómo bajarlo a tierra para poder entender lo que pasó. Es Claro. por eso que yo ahora, para dar un poquito de luz a qué es lo que está pasando, es que hice todo este esquema de poder decir cuáles eran las estrategias pedagógicas que usaban estos maestros para hacer lo que hacen. Yo sé que al describir la estrategia pedagógica estoy mostrando algo así como la columna vertebral de una persona. Esto hay que después recubrirlo con toda la musculatura, tendones, terminar en la piel y todo lo demás que hace al trabajo del Roy ¿está? Sí, Pero al perdón, menos, ¿sí? perdón, Silvia, perdóname, pero también en ese punto hay una síntesis personal tuya, porque también esto uno, pues digo, acá podría haber alguien formado también en Roy Harry y decir, qué sé yo, no, no estoy de acuerdo con algo de lo que estaba Sí, diciendo Silvia, totalmente. porque Es digo, que no, no, así lo planteo, ¿no? claro, Y así abrí la clase, esta charla, diciendo, esto es una experiencia personal. claro, Y claro, a total, través de mi experiencia personal es que pude bajarlo a tierra desde los contenidos de la maestría en docencia, entendiendo las estrategias, analizando o tratando de ponerlas en algún lugar para poder bajarlas a tierra y poder comprender esto. Bueno, hablando de estrategias, miren, acá voy a compartirles una foto de Wolson y Hart en clase. Estas son las clases todavía individuales, ¿no? Y voy a ir más rápido y voy a cruzarme a decir cuáles eran las estrategias que Roy le sumó a las de Hart. Porque acá viene lo interesante, cómo se van sumando. Bueno, a nivel filosófico, las estrategias que se pueden ver que suma Roy es el apostar a la convivencia. Él fue el que lideró el proyecto comunitario y quien puso las bases en lo que fue el entrenamiento, la práctica grupal, el enfoque pedagógico, la organización social y lo creativo en la producción espectacular. Esto es Roy, ¿no? Era lo que te decía recién. Fue el que le dio un vuelco a lo social, a lo espectacular, al trabajo de Wolfson. Y también puso el valor y la importancia en el grupo como un proceso de aprendizaje. Y él lo advierte cuando dice, los alumnos aprenden no solo de sus propios esfuerzos, sino que de la escucha de los sonidos y de la visión de los diminutos movimientos y expresiones faciales de los otros. Mira hasta dónde se va Roy para darle un lugar al otro claro. en lo que es la construcción del conocimiento de uno, ¿no? Ujú. Bueno, Roy también tiene algunos aportes psicológicos, la Perdón, psicología Silvi, una pregunta, cuando él propone esto de la convivencia, ¿de qué año estamos hablando? finales del 60 y del 70. Era Eh, también la época en que Grotowski andaba con su movida era como un momento histórico, ¿no? De que estaban todos en esta idea de la comunidad, de de trabajar en comunidad. comunidad, de vivir en comunidad, claro, sí, fue finales de 60 y el 70, y según Cosana una vez nos comentaba una experiencia cuando Grotowski va al Chateau de Malerargues y comparten trabajos con la comunidad, y bueno, lo que cuenta era muy interesante, ya si hay tiempo se los cuento. Bueno, Pero sigo acá. Los sí, aportes de la psicología, porque acá viene la parte interesante que nosotros tenemos que ver cómo la cruzamos en nuestros programas, ¿no? Eh, Roy exploró la voz audible del alma, que es la capacidad de emitir sonidos reprimidos social y culturalmente. Esto es como el caracú de la gente del Reuter, ¿no? Permitirse emitir sonidos feos, duros, casi inhumanos. Ese es Roy quien se permitió y estimuló el trabajo de escuchar esa voz reprimida, socialmente, ¿no? Y que nos ha pasado muchas veces. Espera que no me quiero perder yo acá. Y también consideró el grito
como liberador de la expresividad reprimida y la locura creativa que derriba barreras sociales y artísticas. Acá seguimos hablando de represión, ¿no? En Ujú. el tema del grito, voy a compartir ahora con ustedes una cita textual de Cosana, porque uno asocia el grito con el grito que uno conoce en la vida de uno, ¿viste? No grites, deja de gritar, ahora voy a gritar, ese grito, ¿no? Y Cosana lo define muy bien, por eso voy a usar su cita textual. Ahora se habla mucho del grito, dice, pero en estas clases se busca el grito disciplinado, el grito en do, el grito en do sostenido, en re, en mi y en todo el registro del piano. Entonces, hay una disciplina a través del instrumento. No es el maestro que le pide que cante una nota, sino que a través de las vibraciones del sonido, fíjate, volvemos a las vibraciones que estimulan con el piano, el alumno siente que puede investigar la emisión de nuevos sonidos e inducir el despliegue y la amplitud sonora en este trabajo de la voz. Entonces, el grito para ellos tenía un concepto muy claro y en el cual he sido testigo de cómo se trabaja el grito y realmente lo que se logra con el grito cuando las voces están tan reprimidas. Los aportes que hizo Cosana en relación a ver a la voz, a los conceptos que ella aporta, bueno, la voz es el primer medio de expresión del ser humano. Perdón, esto es Roy. La voz es el arte biológico, creativo y liberador que ofrece un camino por el cual cada individuo puede desarrollarse artísticamente, emocionalmente e intelectualmente, y la voz como la encarnación del concepto de sombras audibles. Volvemos a ese lugar donde podemos sacar voces reprimidas. El concepto de sombra es lo que se denomina en la psicología lo reprimido, lo que está inconsciente, la sombra de Jung, todo eso está acá en este concepto de sombra, sombra audible. Okay. Por eso te decía en los cuadros anteriores que ellos toman conceptos de Freud y de Jung. De Freud, de Jung, Entonces, claro. ahí también se habla de falta, cuando dice trabajo la extensión del sonido, estoy trabajando sonidos que no tengo, y también está basado en la falta, ¿no? Todo Claro. tiene una mirada, tiene un trasfondo psicológico, digamos, toda esta lectura. Y la voz como enraizamiento son las cosas que propone Roy. De Roy vamos a ir a lo que fueron, a los que son yo los denominé los maestros de Malerargues. Ellos son, ahí está Roy charlando bajo un árbol con su grupo. Ellos fueron los que yo denomino maestros de Malerargues, fueron discípulos de Wolfson y de Haar, y que se embarcaron en este proyecto de vivir en comunidad allá por los 60 y 70 que recién hablábamos, y así nació el grupo de artistas que llegó al Château de Malerargues al sur de Francia. Durante mi experiencia de convivir y de trabajar y entrenar con los maestros, a los cuales admiro y agradezco profundamente, algunos de los maestros con los cuales nos conocimos y pude trabajar, los presento con fotos. Está Rosiñol, Kaya, Robert, Marita, Linda, Enrique Pardo, Lisa, Ulrich, Jonathan, Jan, Mariana. Fueron algunos de los profesores con los cuales realmente pude trabajar y para mí fue una bendición, un regalo de la vida. Bueno, lo que puedo decir de cada maestro es que cada uno, todos trabajan en la misma línea conceptual, filosófica y pedagógica de Alfred Wolfson y Roy Hart. Pero cada uno tiene como su sello personal. Algunos trabajan desde, profundizan en el trabajo del cuerpo perceptivo, otros en las variables de la voz, otros trabajan como el canto y sus infinitas posibilidades. Algunos otros trabajan el teatro experimental, el teatro coreográfico, y también la escucha en relación a la ecología, que es donde vamos a ver dentro de un Perdón, ratito si no tanta había cosa. alguien de ellos que trabajaba el tema de las marionetas, vos me habías contado, puede ser que había alguien como que había llevado su trabajo a los muñecos, no, o estoy hablando algo mal, no Eh, recuerdo.
He visto trabajos con marionetas y muñecos en los montajes que ellos hacían, pero en este momento no puedo recordar si era una Entonces, propuesta de un profesor o era una propuesta espectacular la que te comenté en ese ok, momento. ok, ok. Aquí el que más trabaja específicamente en el teatro experimental y trabaja con todo es Enrique, que hace teatro coreográfico, ¿no? Y, ¿Qué pasa? y Rossignol, ejemplo, tenía la característica de trabajar con cantantes de ópera, con cantantes. Él hizo un I Pagliacci fantástico que lo pusieron en Nueva York y bueno, tenía esa característica. Sus clases terminabas cantando ópera sí o sí y era una delicia, ¿no? Bueno, todos los maestros, también una característica en común que tienen es que todos utilizan el piano como un recurso para dar sus clases, sobre todo lo que se denomina la clase de canto, que la clase de canto es individual. Podemos estar todos en grupo, pero cuando se hace la clase de canto, uno pasa al frente y trabajan solamente con ese alumno, ¿no? Y también es lo que dije anteriormente, con el piano se estimula la emisión de sonido, se generan melodías y las variables de la emisión. Bueno, estos son los maestros Malerargues en grupo y ahora vamos a hablar específicamente de Cosana Luca. Cosana Luca la podemos describir como una artista, una autodidacta. Ella ponía mucho el énfasis en la escucha, una escucha profunda, nutritiva, y la última parte de Cosana, ella llegó a trabajar mucho con una visión ecológica. Entonces, hacía todo el tiempo el trabajo de la escucha una relación directa con la ecología, ¿no? Ella tomó de Pero, Roy, Gigi, pero cuando vos ¿sí? decís ecológica, ¿qué quiere decir ecológica? ¿En contacto con la naturaleza o qué? Ella llegó a describir, bueno, ella relacionaba el trabajo de la escucha sobre todo y de la voz desde una mirada ecológica, que te vuelvo a repetir, fue un proyecto que ella tuvo con su hermana, Elena Lucas, un proyecto fantástico. Entonces, ahora cuando describa, te lo describo ahora y cuando me toque describir ya estará descrito, Claro, lo pasé a ella explicar, ¿no? hace un cruce del eco como lo de afuera y la voz ecológica, ella decía cómo la ecología personal es como uno se escucha a sí mismo, la ecología social es como uno escucha a los demás y la Ok, ecología ambiental es como uno escucha el medio ambiente, el claro. entorno, ¿no? Entonces se pegó muchos conceptos de la ecología en relación a su trabajo con la voz. Aquí la vemos a Cosana en esta foto trabajando con Roy, que fue su maestro, y entonces digo, Cosana tomó esa estrategia de trabajar en grupos, ves, ahí está, en grupo y hay un trabajo individual también. A ver, ¿cuáles fueron las estrategias pedagógicas de Cosana? Como para ver cómo vamos sumando o qué vamos descartando, ¿no? Ella propone una mirada biocéntrica, que la vida está en el centro de todo, es decir, nosotros los seres humanos convivimos con otros seres humanos, con perros, con plantas, pasar del egocentrismo al ecocentrismo, potenciar una observación aguda, la escucha atenta y la mirada intuitiva, es decir, había un trabajo muy fino que hacer con ella, vivir el aquí y ahora, y propiciaba la comunicación con el grupo, es decir, el conocer y el reconocerse dentro del mismo grupo, ¿no? Liberar el sonido y el concepto de no juzgarse. Estos fueron los conceptos filosóficos de Cosana. Y la parte psicológica, lo que ella aporta en la psicología es promover la integridad grupal, la integración grupal, lo mismo que Roy, reconocer fortalezas y debilidades individuales. Aquí Cosana sí hace una mirada a que el individuo se mire un poquito a sí mismo. Enfrentar los desafíos para crecer individual y grupalmente, reconocer y potenciarnos como seres creativos y concientizar cuáles son los miedos que nos bloquean, ¿no? Y los conceptos de la voz que aporta Cosana, que nos convida Cosana, es la voz es el reflejo del alma que debemos saber utilizar en las artes. Acá le sumó a Wolfson, porque Wolfson en los conceptos que di de la voz decía la voz es el reflejo del alma. Y Cosana dice que debemos saber utilizar en las artes. Aquí ya se ve cómo se va asentando el tema de la teatralidad. Claro.
una vibración energética que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. La voz es la apertura de los límites en todo sentido, en extensión, profundidad, en interioridad y en expansión. Y la voz en lo ecológico, que es lo que acabo de charlar previamente con vos, como ella fue al final, repito, fue al final que Cosana dio ese giro hacia una mirada ecológica, comparando con el trabajo de la voz. Bueno, Cosana, vamos a ver cómo seguimos acá. Tengo mis machetes, chicos. Sí, claro. Hasta aquí presentamos entonces lo que consideramos el trabajo de los maestros Roy, ¿no? Incluida Cosana. Ahora vamos a pasar Cosana en la Argentina. Nos vamos de Francia, nos venimos a la Argentina. Aquí el trabajo de Cosana en la Argentina duró muchos años y fue uno de los logros para nosotros fue que creamos el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias sobre la Escucha y la Voz Humana, el IEBU, que está en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Tucumán. A este grupo lo formamos profesionales del medio y docentes universitarios, y nos interesaba, sobre todo, trabajar las implicancias de la voz humana en lo artístico, en lo social, en lo psicológico, en la salud y la docencia. Como verás, hacer un curso con ellos no era solamente trabajar la voz, era un abanico de disciplinas que se estaban cruzando todo el tiempo. Nosotros buscábamos generar conocimiento a partir de estas investigaciones y una acción participativa en lo que es brindar servicio a la comunidad. La comunidad, Bueno, voy a compartir dos propuestas de investigación que hizo Cosana con nosotros y lo comparto porque después es muy claro cómo eso queda dentro de las cátedras, ¿no? Ella nos propuso trabajar el punto y la línea en la expresión sonora, siguiendo la línea de Wolfson, donde se plantea los encuentros y las tensiones que puede tener con el cruce teórico de Kandinsky, que era un artista plástico de la época, ¿no? Entonces, plantear el punto y la línea dibujados por la presencia y la emisión del actor en el espacio escénico. Kandinsky tenía un lienzo en blanco y tenía pinturas. Nosotros tenemos un escenario en blanco y tenemos los actores. Entonces ahí fueron como tejiendo estas relaciones, que también se ve lo interdisciplinario que proponía Wolfson. Y después el otro proyecto que nos marcó fue La voz y los espejos, resonancias internas y externas y su determinación en la emisión sonora. En esto de los espejos y las resonancias internas y externas, aquí ella puso el eje en la relación de la voz con una mirada conceptual desde la psicología, ¿no? Vamos a ver a quién tomamos. Ellos tomaban a Freud y a Jung. Vamos a ver, ella nos proponía, ¿cómo hacemos esto de los espejos? Aunque tiene mucho de Jung esto. Y las investigaciones realizadas en el campo de la salud, comparto con ustedes porque fueron muy interesantes, y realmente terminamos, ya vamos a ver, en un libro, ¿no? La voz y las envolturas psíquicas fue el proyecto de salud y vínculos humanos, que a partir de los conceptos teóricos del Jopiel de Dudieu, describe el pensamiento y la personalidad a través de la experiencia táctil. Aquí vamos sumando de lo que es lo constitutivo de la voz, y aquí vamos a ir sumando lo constitutivo del tacto también para el niño, ¿no? En este proyecto estuvo a cargo del doctor Rubén Calduch, la psicóloga Amalia Rizzo y el licenciado Oscar Neme. Después trabajamos en la voz interior, resonancias internas y externas, que es el proyecto que acabo de decir que Cosana propuso, pero para este trabajo la licenciada en psicología Eugenia Méndez lo que hizo foco fue en las endorfinas y la voz humana, y trabajó todo lo que tiene el efecto que produce en nosotros la vibración del sonido en nuestro cerebro y en el cuerpo en general, ¿no? Aquí comparto esta foto, que es un registro de una intervención realizada en Maimará, Jujuy, coordinada por la licenciada en psicología Eugenia Méndez, y que muestra el trabajo que ella hizo con la comunidad de Maimará.
y ahí estábamos, tengo entendido que fue para un 9 de julio, y están ingresando a la Plaza de Maimará. También este fue un proyecto fantástico que se llamó Estimulación Sonora, Tacto y Contacto. A esta investigación se sumó un equipo médico del Hospital Público de la Maternidad, donde se realizaban prácticas con bebés prematuros o dificultades fisiológicas graves en el área de terapia del servicio de neonatología. Aquí se trabajó, la que coordinó este proyecto fue Ana María Lucas, que era prima de Cosana, la doctora Vides, el doctor Bernardo Alonso y el doctor Atilio Castañaro. Aquí se trabajó todo lo que era la estimulación a través del sonido con estos bebés prematuros, ¿no? Se ve ahí la foto, cómo pudieron entrenar a todo el personal que estaba en terapia del hospital para hacer esa investigación con los bebés. Y como trabajo de extensión, trabajamos en la creación de los niños de la calle, el coro de los niños de la calle, y aquí trabajamos con niños de 9 a 18 años en estado absolutamente vulnerables. Atendimos el tema de la droga, del desamparo y de las necesidades insatisfechas que tenía este grupo social. Y aquí comparto con ustedes el libro Ensayo sobre la voz, que vos lo nombraste en la presentación, y en ese libro pudimos dejar constancia de estas investigaciones que acabo de mencionar, y ese trabajo lo editó Ediciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, y que para nosotros fue una alegría que todo esto pueda quedar plasmado al menos en un capítulo de los libros, ¿no? Bueno, estos son solo algunos de los aportes que nos hizo Cosana y que nos obligó a pensar en los espacios de formación universitaria, en la necesidad y en la urgencia de hacer cambios de paradigmas en lo referente específico del escucha y la voz, ¿no? Concretamente, en lo didáctico, había que hacer un cambio de paradigmas en buscar nuevos métodos de enseñanza. Y en lo pedagógico, lo que implicaba construir y compartir nuevos conocimientos. Pero todo esto que ella nos proponía había nacido allá en Francia, Rubén. ¿Te acordás que te conté? En los años 60, 70, vivían en el chateau, venían con una realidad de posguerra también, y nosotros teníamos que cruzar todo eso dentro de lo que es este espacio universitario, institucionalizado, con cargas horarias, días, hora, programa, contenido, objetivo, evaluación. Evaluación. Y en otro continente, Argentina, Latinoamérica, ¿no? Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿cómo logramos? ¿Cómo hacemos esto de transferir toda esa experiencia y esa construcción de conocimiento a un espacio áulico? Bueno, después de tantos años de enfrentar este desafío, podemos agrupar, y los agrupamos, algunos conceptos que los podemos sostener en el tiempo. Seguramente trabajamos muchos conceptos más, o algunos de estos no tanto, pero los que pudimos sostener en el tiempo son estos. La escucha amplificada, Y la perdóname, búsqueda... cuando vos me decís lo pudimos sostener en el tiempo, tiene que ver con el tiempo cronológico o también con la idea de que en primer año trabajamos esto y se continúa en segundo y en tercero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, En el tiempo cronológico, porque hace pudimos 20 trabajar... años que vienen con esto trabajándolo y además lo han distribuido por los años de la carrera, por ejemplo. Okay. Totalmente. El tema de la escucha es un tema que trabajamos mucho, ejemplo, en primer año, de los campos sonoros, y ahí trabajamos ya con otros autores que nos aportan esto de generar distintas texturas en relación a la escucha. Lo trabajamos de primer año, pero la verdad, la escucha lo tenés que trabajar hasta el final de tus días, más o menos, ¿no? Entonces, la búsqueda de los opuestos complementarios es lo mismo. ¿Qué voz es la que tengo? ¿Qué voz es la que tengo naturalmente? ¿Y cuáles son los sonidos que no estoy transitando, ¿no? Por eso el trabajo con el piano, para sentir el estímulo y poder fortalecer el caudal sonoro, ¿no?
Esto es la ampliación de registro. El cuerpo como anclaje, es lo que me pasaba a mí en la crisis, ¿te acordás? De tercer Claro, año. claro. Me faltaba el anclaje de la voz en el cuerpo para poder sostener lo que me pedían en los montajes teatrales, ¿no? El imaginario vocal, las creaciones individuales y grupales y los montajes es muy Roy. Es cómo sacamos al espacio creativo lo que estamos trabajando. Entonces, por eso digo, estos son los contenidos que siento que los pudimos sostener en estos años de trabajo dentro de la carrera. Nosotros también asumimos algunos conceptos filosóficos, ¿no? Ejemplo, sostenemos el concepto del individuo como un ser integral. Y en este punto me detengo porque les cuento para los que no son de Argentina, pero Tucumán está en el norte de la Argentina, en el centro y en el norte. Y nosotros recibimos alumnos de todas las otras provincias que vienen a formarse acá en la Universidad de Tucumán. Y además de eso, hemos tenido alumnos de Chile, hemos tenido alumnos de Perú, de México, y es realmente interesante esto de sostener el concepto del individuo como un ser integral, porque nos encontramos con que en la misma masa de estudiantes tenemos alumnos con culturas absolutamente diferentes, con costumbres, con características diferentes. Entonces, esto nos pone a nosotros en un nivel de exigencia de poder apelar a la escucha que recién hablaba para ir generando diálogos con estas nuevas costumbres, estas nuevas maneras de hablar, para ver cómo vamos construyendo el espacio didáctico dentro de la cátedra, ¿no? La Sí, liberación de... perdóname, Silvia, pero de hecho, obviamente entiendo lo que estás diciendo, pero no quiere decir que tampoco porque sean todos argentinos son todos iguales. Sigue estando el concepto de lo individual, pero cuando viene alguien de afuera, entre comillas, es como que se vuelve mucho más notorio, ¿no? Esta idea de la Así es. individualidad, ¿no? Así es, acá tenemos tonos muy diferentes. Ejemplo, el santiagueño habla bastante diferente de lo que es el tucumano, es el salteño, ¿no? Es como que cada uno tiene su sello. Pero nos reconocemos entre nosotros. Pero cuando viene un chico de México, es como que ahí notamos que habla diferente ese chico, ¿no? Sí, estamos diciendo eso. Bueno, la liberación del potencial sonoro, estimular la observación y la escucha atenta, buscar la ética antes que la estética, como lo bello del sonido. Acá es un punto también, uno de los caracú del Royhart. Estimular el compromiso y el respeto al trabajo grupal, porque aquí vamos a ver cómo algunos alumnos enfrentan sus límites cuando empiezan a indagar sobre ciertos sonidos. Entonces, este es un punto muy importante de realmente poner en juego un respeto al trabajo que se está haciendo, porque hay personas que seguramente están entrando en lugares internos por primera vez. Entonces, es una consigna que funciona muy bien y es muy clara en nuestras cátedras. Y ejercitamos la metodología ecléctica porque igual que los maestros sumamos saberes y nos nutrimos de los aportes de diferentes conocimientos, ¿no? Esto es a nivel filosófico. Y a nivel psicológico, sostenemos que la escucha y de sonido y la voz humana son constitutivos del ser. Es decir, estamos sosteniendo la misma postura que tiene Wolfson, que tiene Hart, que tiene Cosana, y que ahora nosotros sí le podemos sumar que la voz y el tacto, con las investigaciones que hicieron los compañeros de Didier Ancier, son importantes para esto de la constitución del ser. Y también abordamos entrenamientos que nos permitan una reconstitución integral del ser cuando incorporamos el cuerpo, la voz y las emociones, como que los entrenamientos ponemos en juego muchas cosas, ¿no? Buscamos los obstáculos que impiden la liberación orgánica de la voz, y las clases tienen dinámicas grupales e individuales, tal como lo vimos en la foto. Podemos tener momentos grupales y momentos individuales, donde el otro se nutre porque es observador de lo que está haciendo el compañero. ¿Vamos todo bien hasta acá? No, sí, supongo que el resto también. Lo único que me preocupa de todo esto es El nuestro tiempo, tiempo, porque entró más tarde. sí, Bueno, sí, voy más rápido, voy más cuando rápido. Voy a decir solamente que para todo esto nos nutrimos de
muchas fuentes teóricas. Claro. ¿Está? Todo este paquete que lo van a leer en el Power, nosotros tomamos de todos, ¿está? Tomamos de culturas populares, cómo es la emisión, cómo es la característica de las colocaciones de la voz, tomamos de la teoría de estos grandes que nos han aportado, nos inspiramos en los grandes maestros que aportaron teoría teatral, todos ellos y los que quieren llegar y nos sirven, nosotros los vamos sumando Bueno, a que viene a cuento de esta postura ecléctica, ¿no? Esta idea de decir, bueno, todo lo que pueda aportar y entre en este maridaje, no entra en forma polémica, esto es lo que quiero decir, En ¿no? absoluto, porque a veces, ahora lo vas a ver en los programas, que cierro con los programas, porque todo esto ahora hay que bajarlo y hacer una configuración en el contenido de cada una de las cátedras. Vamos a ir tomando los aportes teóricos, depende de lo que estemos trabajando. Hay gente que le sirve uno y hay gente que le sirve otro. Entonces, esa es la mirada ecléctica que también tenemos en relación al aporte teórico. Bueno, todo esto nos lleva a configurar las cátedras. Ahora ya bajamos a las cátedras. No sé cómo estamos en tiempo, pero me falta. Le digo, estamos 17:20, vamos bien, Estamos vamos bien, bien, estamos bien, estamos bien. estamos en un cuarto. En las Sí, cátedras, lo que específicamente en el cursado de técnica vocal 2 y técnica vocal 3, nosotros partimos de contenidos básicos y le vamos sumando complejidad a esos contenidos y terminamos siempre en un montaje final. También es una de las prácticas, la metodología nuestra es teórico-práctica, metodología taller, y tenemos la característica de tener todas las clases un alumno observador, porque consideramos, Roy lo dice, el alumno no solo aprende haciendo, aprende observando al grupo. Entonces nosotros lo ponemos como un ejercicio cotidiano en las clases. pero Tenemos observa y hace crónica, que después comparte, simplemente observa. Tenemos un cuaderno de cátedra donde cada alumno toma ese cuaderno y registra la clase, registra el contenido que se dio, cómo fue el desarrollo, qué piensa él, y al final, cuando hacemos el famoso círculo para cerrar la cátedra, la clase y poder analizar qué fue lo que se hizo en ese día, ese alumno, que es el alumno observador, tiene que darle una devolución al grupo, qué fue lo que vio desde afuera, y nos da el aporte del observador. Entonces, ese cuaderno o bitácora de clase pasa a las manos de otro alumno en la siguiente clase. Y nos Pero queda como... aparte que Silvia, estoy pensando en lo que decías hoy de Wolfram, en esta idea de cómo aprende el alumno, ¿no? Hay algo de eso en esta idea de lo que el otro ve, lo que el otro cuenta, lo que el otro registra. ¿Cómo está? Totalmente. Es que ahí está la mirada también de lo interdisciplinario, que a veces no es no es otra cátedra, sino que es el compañero quien te brinda otra mirada de tu trabajo. Claro. Entonces, no te quedas con el aporte del docente o lo que opinó el docente. Es más, a nivel estrategia de cátedra, nosotros no opinamos hasta el final. Digamos, dejamos que sean ellos los que vayan sacando conclusiones de qué fue lo que se trabajó, cómo se trabajó, qué pasó, todo eso. Después viene el alumno observador que les da el aporte y recién al final opinamos nosotros, ¿no? Porque es necesario ese espacio del crecimiento que tiene el alumno con la observación y la observación que el otro hace de mí y la observación que uno hace del otro, ¿no? Ese cruce de observaciones que hay normalmente en estos trabajos. Bueno, los contenidos que trabajamos en técnica vocal 2 son el impulso físico que da origen al sonido. Aquí nosotros vamos a buscar la empatía, en el entrenamiento buscamos la empatía entre el movimiento y las acciones físicas en la emisión del sonido. Pero eso, por Vamos a ejemplo, buscar, que con ¿no? Lavan, con Trabajamos con Laban, sí, trabajamos con Laban como el aporte teórico que nos hace Laban para este trabajo es alucinante, porque nosotros buscamos a través de él, el cuerpo sonoro, digamos, desarrollamos el entrenamiento con las 8 acciones básicas de Laban y hasta llegar hasta lograr que el alumno llegue a la partitura corporal vocal en el espacio escénico, ¿ves? Y aquí volvemos a la línea del punto. Generar una secuencia corporal vocal en el espacio escénico que está vacío, ¿no?
Para los que no conocen la van es golpear, flotar, empujar, deslizar, retorcer, palpar, sacudir, latiguear, hendir, cortar. Todos esos son los movimientos que nos van a servir de estímulo para generar un entrenamiento con movimientos y que ellos puedan poner el cuerpo y la voz en esa clase de acciones. El otro es composición rítmica. Nosotros no tenemos dentro de nuestra currícula aparte una formación como musical, entonces la tenemos que incorporar dentro de los contenidos de cátedra. Y acá hablamos partimos de recursos musicales como el pulso, el contrapulso, los ritmos compuestos, el acento. Sacamos de la música, pero el objetivo es transitar estos ritmos en el cuerpo, ya sea bailando, percutiendo en el cuerpo, utilizando elementos para percutir y que nos den variables de sonido y también colocar la voz. Hasta que el grupo de alumnos, logre hacer una orquesta grupal. Es decir, ahí trabajamos la escucha, no sabes, porque para generar una orquesta grupal es un trabajo delicioso. Este contenido que surge desde el aporte de la música, nosotros ya vas a ver que en el texto, vamos a tratar en el texto y en el cuarto, que es la melodía y género, llevar esos aportes de la música para seguir complejizando el contenido. En el texto específicamente vamos a hacer eje en el trabajo de la voz hablada. Y aquí vamos a hacer el trabajo que hacemos siempre, análisis de texto, vamos a ver cuál es el subtexto, elegimos un texto dramático o monólogo o un texto narrativo en primera persona, y primero hacemos todo el análisis y le vamos para el análisis, dramático sería, para poder saber Yo te iba a cómo. preguntar, ese análisis es tomando la vieja formato de Stanislavski, a quién le digo, no. Totalmente. Ok. Cora se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba esta profesora que la tengo en la bibliografía? Que La fue Roca. una. Cora La Roca, Roca. gracias. Ella también nos sirve muchas veces para entender cómo se lee el subtexto del texto que queremos trabajar, ¿no? Y en la voz cantada vamos a hacer eje en la melodía género, vamos a hacer el eje en la voz cantada y vamos a elegir el tango como el contenido de género. El ¿Por tango porque es qué? más cercano al alumno, porque trabaja voz hablada y voz cantada, ¿por qué? Porque en segundo año, paralelo a esta cátedra, está historia, y en historia trabajan historia del teatro argentino. Entonces ahí los chicos ven sainete, Ok. grotesco, escenas de conventillo. Entonces nosotros hacemos el eje en el tango como para que sea muy fácil para el alumno cruzar con los contenidos teóricos que está trabajando en historia. Pero ¿Tá? además de eso, Silvi, te pregunto esto desde total desconocimiento. ¿El tango habilitaría una posibilidad de, por ejemplo, esto, mezclar la voz más canchengue, hablar y cantar? ¿O no tiene nada que ver con eso y simplemente eligen el tango por vincularlo con la historia? No, lo vinculamos con la historia como género, pero nosotros vamos a trabajar en la emisión del canto popular, que es el Ok. tango, ¿no? Y vamos a hacer el eje en la interpretación, todo lo que sirva para poder dar cuenta de ese trabajo, lo vamos a poner, ¿tá? Acá vamos a trabajar específicamente un género que para nosotros en la Argentina es popular, que es el tango, ¿está? Melodía. El alumno aquí también hace un montaje final que no está puesta en la filmina, filmina, mira lo que digo, y elige hacer un montaje final tomando el texto que eligió y el género del tango, y normalmente se mandan unos montajes tangueros que ya voy a compartir algunas fotos antes de terminar. Vamos rápidamente a qué hacemos en técnica vocal 3. En técnica vocal 3 trabajamos el cuerpo de la voz, los resonadores, y aquí buscamos, muy Roy nos ponemos aquí, aquí buscamos las variables cuantitativas y cualitativas de la voz. Aquí hacemos un poquito de eje en lo que es la voz audible del alma, que es donde se busca la acrobacia vocal. Aquí buscamos la emisión, tanto en la voz hablada como en la voz cantada, de diferentes voces. La voz colocada, la voz engolada, la voz impostada, central, rota, nasal. Aquí jugamos con las variables que podemos tener de voz.
esto como una parte. Me hace acordar a lo que estaba necesitando el compañero que hizo la charla anterior, Reinaldo, ¿te acordás? Que te decía que en los doblajes de voz necesitaba actores que entren y salgan rápidamente de diferentes voces para hacer diferentes personajes. Bueno, el entrenamiento que tenemos en este lugar del cuerpo de la voz es poder generar una acrobacia vocal y que el alumno sepa que puede entrar y salir de diferentes voces, que también va a ser muy bueno para su trabajo como actor, ¿no? Es una herramienta fantástica para su trabajo en escenario después como actor. Y ahí te Eh, pregunto, sí, cuando vos estás mencionando esto, ¿no? Voz colocada, voz rota, no sé, voz de pecho, falsete, no sé. voz nasal, Eh, sí, sí. sí, eso lo trabajan como diciendo, coloco la voz en determinado resonador. No, no estamos, o sí, o se Sí, habla de los resonadores con ese sí, concepto. Sí, ok, ok. sí, sí, porque tenés que colocar la voz nasal en el resonador de la nariz, Está bien, está ¿está? bien. Tenés que Ujú. colocar la voz impostada en la parte superior y posterior acá del Bien. paladar blando. Entonces sí hay un seguimiento, un acompañamiento de lo que es el manejo técnico de esas voces, hasta que el alumno las puede manejar y después las tiene que manejar velozmente con las estrategias de producir la acrobacia vocal y de sacar múltiples personajes. Sí hay un trabajo de resonadores específico. La voz Bien. central, ejemplo, que no sé si es muy conocida, pero es una voz muy liviana que se da casi en el centro de la cara y es una voz muy típica de acá del norte argentino. Es el color de las bagualeras, esas que tocan música en el cerro, es una voz muy liviana, y hacen música. Entonces nosotros tenemos que tratar de también sacar esas voces que pertenecen a la parte ancestral de estas culturas, ¿no? Yo recuerdo, y perdóname, no te interrumpo más porque si no, no vas a terminar más. Cuando Ay, mi amor, estuvo acá en una de las charlas Mateo Belli, que estaba Antonio, recuerdo en ese día. Bueno, era una locura lo que hacía ese hombre. lo vi, lo Increíble, vi y era alucinante. increíble. Bueno, Sí, seguí, sí. perdón, perdón. Bueno, este y el contenido que viene son los dos más importantes, ¿no? Porque lo expresivo en la voz, ahí vamos a hacer eje en las emociones, ¿no? Y en la emoción vamos a tratar de buscar que la voz o el sonido sea como el transmisor o de las intenciones y emociones del actor, ¿no? Indagamos en el potencial expresivo acá y buscamos cómo transmitir alegría, enojo, tristeza, miedo, euforia, erotismo, todas las variables de las emociones. Y para este contenido específicamente nos nutrimos, tomamos la bibliografía que nos aporta Susana Bloch. Claro, lo de Alba Muffin. El método de Alba Moting nos ha servido muchísimo de guía y como un aporte teórico más que importante para poder desarrollar este trabajo. Tengo que confesar que al Alba Moting lo conocí en un congreso en Chile y nuestra Hola. amiga, colega Solange Durán se lució haciendo este trabajo coordinada de la mano de nada más ni nada menos de que Susana Bloch. Claro, Entonces, cuando tomé contacto con ese trabajo, me pareció que era muy oportuno bajarlo a que los chicos también tengan contacto con el método, porque así como logramos en el primero, dijimos, la acrobacia vocal en relación a las diferentes voces, acá tenemos que lograr la acrobacia emocional. claro. ¿Está? Es decir, cómo No, entro y cómo salgo rápidamente, y la verdad que el patrón específico de respiración, expresión facial y postura que plantea Susana es muy valioso. efectores, me parece que le llaman, ¿no? Son efectores porque tiene que ver con toda una configuración. Estaba pensando, Reinaldo también habló de eso, ¿te acordás? ¿Sí? Es que él también habló de lo mismo porque decía necesita que el actor de doblaje rápidamente entrar en una emoción. ¿Y cómo hacemos si no estamos entrenados en entrar y salir de ciertas emociones? Y a mí me parece alucinante este método, ¿no? Utilizábamos otro en algún momento, utilizábamos muchas cosas que podíamos hacer dentro del entrenamiento Roy Hart, pero para ir rápido,
es como que te digo que el método de Susana es el que rápidamente nos da un resultado para lograr esta acrobacia emocional en el trabajo de los alumnos. Bueno, en los dos contenidos que siguen, tanto el texto como el canto en el teatro, voy a sintetizar porque hacemos exactamente lo mismo. Es decir, elegimos un texto eh, donde el alumno pueda hacer el análisis del texto, analiza el subtexto, la característica del personaje, todo eso. Y en la música hacemos lo mismo. Juntos elegimos qué musical nos gustaría hacer este año, ¿está? Y una vez que lo elegimos, hacemos el mismo trabajo, analizamos la obra, vemos cuáles son los subtextos, cuáles son los personajes, y en el caso del musical, cuáles son los personajes que yo puedo resolver con mi voz, ¿está? Entonces ahí es como que cada uno tiene que elegir una canción, un aria, un pedacito de la obra para poder dar cuenta en el trabajo. Y en los Acá dos... estoy, sí, acá estoy pensando, bueno, ¿te acordás cuando estuvo Cristina Bernal de la Resat? Obviamente en la orientación de canto musical, teatro musical, de hecho era, hablaba de todo esto que a otro nivel, porque era como bien específico formar gente en canto para teatro, ¿no? Teatro musical. Pero recuerdo que hablaba de algo parecido a esto que estás diciendo. El, 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 el- Así es, sí, ¿Qué sí, papel y sí. qué papel y rol puedo asumir yo y qué características con mi voz? Bueno, toda esta cuestión, ¿no? Eso es fundamental, es decir, uno presenta una obra y uno dice, yo quiero hacer el área principal, la canción de tal obra, esa es mía, y después es muy difícil resolverla, porque en lo complejo ya no estamos jugando con sonidos o con melodías sueltas. Acá ya tenemos que entrar en una estructura musical donde la voz tiene que responder a esa estructura, ¿no? Y ajeno a responder a la estructura musical elegida, lo que acá logramos, y acá viene otro, el juguito de nuevo de Roy en este pedacito de programa, es que todo lo que el alumno logró en el cuerpo de la voz con los resonadores y lo expresivo de la voz con las emociones, se lo tiene que ver en este trabajo, ya sea en el texto hablado o en la canción, ¿está? ¿Qué emociones transita ese personaje? ¿Cómo dice ese personaje? ¿Qué le pasa? ¿Qué voz tiene? Si elijo hacer una obra donde tengo que hacer 3 personajes diferentes, ¿qué voces tienen esos personajes? ¿No? Entonces acá es donde vamos complejizando, porque ya no es una mirada técnica de qué cosas vas logrando, sino que acá ya lo ponemos en el plano de lo expresivo y dentro de 5 minutos en el plano de lo espectacular. Entonces es muy rápido donde el alumno tiene que ir como incorporando para poder pasarlo a estos otros espacios, ¿no? Y ya pasamos al espacio del montaje final, que es donde vamos a mostrarlo ya como una síntesis de todo lo trabajado durante los 2 años de vocal. Ahí se El, va Gemma también. ¿Ah? Que se está ¿Cómo? yendo Gemma. No puedo escribir. Antonia, Bueno, escribí. besos a los que se están yendo, yo comprendo, empezamos tarde, yo también estoy tratando de hacerlo así. Cerramos ya. En el cierre, en el montaje final, lo que hacemos nosotros es volver a Wolfson y hacemos un trabajo de intercátedra. Entonces, depende de la obra elegida, hemos trabajado con otras carreras, que puede ser sonorización, danza, fotografía, el Instituto de Literatura Española, el Instituto de Música, y lo logrado de esa intercátedra es mostrado a público y porque consideramos que ya el alumno está en condiciones de sacar y salir y confrontar el espacio espectacular. Entonces, para cerrar, voy a compartir con ustedes algunos de los montajes que hicimos en los últimos años y los comparto con fotos. Miren, acá está los de abajo, esto es una versión libre de Los Miserables de Víctor Hugo, esto lo trabajamos en el escenario escuela y fue un musical. Este grupo eligió hacer texto como final, vieron que podían elegir si texto o canción, este grupo eligió William Shakespeare para hacer el final del montaje. Aquí trabajamos con Cervantes, también basado en la obra de Cervantes, pero como no la hicimos original, lo llamamos Los de la Mancha. Y este trabajo del Quijote
tuvo una repercusión fantástica porque fuimos invitados año siguiente a ponerlo en las conmemoraciones que se daban de Cervantes. Aquí estamos en trabajos de cátedra, esto es un trabajo de ensayo, y también están las producciones que están acá, estamos ya en escenario. ¿Se acuerdan que les dije que en segundo año teníamos como eje de género el tango? Aquí tenemos el final de uno de los montajes de segundo año. Ellos se inspiraron en un tango muy conocido, Cambalache, e hicieron en el mismo lodo todos manoseados. Entonces hicieron entre el texto, construyeron entre el texto y el tango este montaje final que también fue fantástico. También hicimos Chicago. Recuerdo que para este montaje tuvimos de invitados intercátedra a la gente de danza, porque había mucha coreografía que resolver, entonces nos vino bárbaro el cruce con las chicas de danza, que eran unas divinas. Otro tango, Lo que me costó el amor de Laura, de este autor argentino, de Alejandro Dolina, también una versión de tango muy interesante. Dolina es muy querido por los alumnos y cada tanto hacen Lo que me costó el amor de Laura porque les encanta. Este es uno de los montajes. Y esta es una experiencia que les contaba, que no sé si les llegué a contar, porque como estoy apurada hay cosas que no sé si les dije, pero los montajes pueden ser en la escuela, en el escenario escuela, o también lo llevamos a escuelas públicas del interior de Tucumán, donde no No llega tienen tanto el teatro. No acceso sé. al teatro. Sí, y fue una experiencia fantástica. Mirá, le llamamos Calderón de la Barca, La vida es sueño. No sabés, ¿entendés? Entonces, es como que fue una experiencia muy importante hacer este montaje en el interior de Tucumán, y para que veas el entusiasmo que tenían los chicos, es que ellos mismos fueron haciendo la gráfica diaria de la presentación. Entonces, faltan 4 días, faltan 3 Claro. días, es hoy. Estaban como... Es alucinante ver este cierre con estos chicos, que el teatro no llega mucho en su ámbito. Bueno, de esta manera cerramos lo que hicimos durante 3 años en el trabajo de la voz. Es decir, arrancamos con el impulso, con el aporte del sonido, después pusimos los resonadores y la acrobacia vocal, pusimos las emociones, la acrobacia emocional, y tratamos de darle un cierre siempre espectacular para que el alumno vaya cerrando así su proceso. Y poniéndose Eh, frente a público, obviamente. Claro, ni hablar. sí, no, claro, y siempre es con público, ya sea en el escenario escuela o en este caso, como mostré, en las escuelas públicas. Bueno, yo puedo cerrar ya con la imagen final o puedo hacer una preguntita que me quedó pendiente. ¿Cómo estamos de tiempo, Rubén? ¿Cierro ya? No, escúchame, yo te voy a decir a vos, no sé a cuánto estás del lugar que tenés que ir, son 17:42. Si tenés que estar a las 18 en otro lugar, casi que no queda mucho juego. Ay, Eh, ay, ay. Bueno, es una... entonces cierro con la imagen final, no hago la preguntita que tenía prevista y cierro acá. Digamos, a mí me parecía bueno esta imagen para cerrar nuestra charla, porque acá cerramos los espacios, los 3 espacios. Este es un espacio del Centro Artístico Internacional Roy Hart, donde están trabajando la voz. Esta es Cosana, que está trabajando en el taller del Teatro Alberdi acá en Argentina, en Tucumán, y esta soy yo dando la clase en el escenario escuela que le decimos de la Paul Grusac en la Facultad de Artes. Me parecía que Ahí, estos 3 ahí espacios... está Silvi, está Tato Stancanelli en ese trabajo con Cosana, de Sí, cantina, que era el profesor que estaba en Vocal 1, que luego se dejó el lugar y lo ocupé yo, Tato, está ahí. míralo A ver, vos, ni te acordás quién míralo. es, vos me decís todo que sí, está muy bien, porque esto todo tiene que quedar como... Pero yo me Eh, acuerdo de Stancanelli y me ahí acuerdo está, también está ahí de del azul, otro, no de largo. Mario, Ahí de va Mario bien. Caliente. Eh, Increíble, sí, me parece que hay cantidad de cosas, habría cantidad de cosas para preguntar. O sea, no sé, me sabe mal esto de no tener el tiempo, incluso si querés dejar de compartir pantalla y vemos un poco a la gente en su totalidad. Eh, Rubén, si es algo que es importante compartir, digamos,
está todo bien, puedo escuchar si alguien quiere hacer algún comentario sobre el trabajo. Fue una lectura muy rápida para ver el proceso, ¿no? Pero bueno, también me pueden escribir por mail la pregunta y yo voy a seguir dialogando. Escúchame, si querés acá compartir Jaco, pantalla sí, y sí. bueno, y de última vemos un poco qué gente hay y, y si hay alguna pregunta. Una pregunta, aquí estamos, acá estamos. No sé, ¿hay alguien, una persona que quiera hacer una pregunta? No sé. Qué lindos que son. Antes que me pregunten, se los digo. Qué lindo que Bueno, se la hago ve. yo hago la pregunta entonces, Ahí va Antonio, Al vamos más Antonio. lindo. para que tenga la vergüenza, señor mío. Qué gusto verte, mi Claro. querida. Qué Una vergüenza, pregunta, señor mío. ¿qué pasa en una clase donde algún estudiante te diga, yo no creo en el alma? Eso es un concepto religioso, espiritual, y yo soy atea, o no, ese concepto de alma no lo entiendo. ¿Cómo lo describirías de otra manera que no utilice ese concepto que está tan marcado por la religión y la espiritualidad? Ese concepto es de Wolfson y lo habilita un poco más Roy, ¿no? Fíjate que en los conceptos que nosotros estamos trabajando no lo planteamos de esa manera, ¿no? Ni siquiera Cosana lo está planteando. Cuando desglosé qué es la voz para Cosana, lo que se corrió un poco Cosana fue la voz y la ecología, pero no, nosotros en la actualidad nosotros no manejamos esos conceptos con los alumnos. Sí compartimos que son conceptos de Wolfson, que son conceptos que surgió de una persona que venía de la guerra y tenía que reconstituir su cuerpo, su cabeza, y seguramente era a nivel frase era lo que llegaba a poder decir qué es lo que quería reconstituir. Nosotros no hablamos de ese concepto en general. Mirá que acá hay alumnos que estoy viendo en el grupo y no me van a dejar de mentir, pero no utilizamos eso. Nosotros trabajamos la voz desde un lugar de reconstitución con uno mismo, ¿no? Es decir, qué sonidos son los que hay voces muy agudas, entonces a ver, ¿qué tengo que reconstituir? Tengo que reconstituir mi grave, mi colocación es más tranquila, ¿a dónde tengo que investigar? Pero no utilizamos ese concepto en la universidad, Ay, menos en... siquiera, me alegro. Besito. Chao, gracias Antonio. Mira, bueno, ahí está Briseida, que es una colega, compañera que conocimos en México. Está poniendo acá en el chat que hay una profesora, Mirna Vargas, dice de México, que también trabajó en el Roy Hart. Eh, ay, ay, ay. Hay mucha gente de México que ha trabajado en el Roy Hart. Y, Cuando yo estaba allá, había un señor, Ángel, de México, que también trabajaba mucho con Cosana, y después sé que en México y en Chile hay muchísima gente que ha tenido posibilidades de viajar y de conocer a los profesores. bueno, Enrique Pardo tenía como el Pan Teatre hay una En sucursal, Chile, digamos, en Chile, en ¿no? Chile. Sí, sí, Eh, sí. Gente, lamentablemente la tenemos que despedir a Silvia porque tiene que ir a otro lugar. Lamento mucho que empezamos tarde, les pedimos nuevamente disculpas. Eh, claro, acá está. Sí, Carmen Astache India. Sí, ahí está poniendo Antonio. Georgina también estuvo haciéndose un paseo allá Georgina, por, claro. sí, por el Muchísimos rock. profesores. Ahí está, mira, Sí, Anita María Muñoz también. ¿Ves que somos muchos? Qué interesante que podamos en algún momento cruzar la experiencia que cada uno tuvo con el Roy Hart, porque es como que yo puedo plantear esto desde mi punto de vista, cómo hice para bajarlo a tierra a los conceptos que necesitaba comprender desde la pedagogía para poder transmitirlo dentro de lo que es el espacio académico con una cátedra, ¿no? Pero seguramente ustedes deben tener otras visiones, De habrán hecho, podido... de hecho, Silvia, hoy estoy recordativo, en el 22-22 hicimos una charla con Daniela García, que es discípula de Linda Weiss, que está en Francia y habló precisamente de su experiencia del Roy Hart. Lo que me parecía interesante del trabajo que vos estabas planteando es como que lo llevas al lugar de lo institucional, a nivel de la academia, de la universidad, de un formato en otro tipo de estructura, y eso a mí me parecía como muy interesante para compartir con todos, ¿no? Decir, bueno, todo esto que es enorme,
y súper rico, ¿cómo lo bajo para trabajarlo en una universidad con chicos de 18 años y chicas de 18 años, en un contexto tucumano? Eso me parecía que era lo más rico para compartir. Eh, Y también ese era el más, objetivo, esa era la propuesta de la charla, digamos, que nos proponías acá en encontrarnos en espacio sutil, de decir cómo es nuestra práctica docente. Por eso yo me centré solamente en ese punto. sí, sí, Si nos sí. centramos en otros puntos, pues tenemos para otras charlas más y mucho, El mucho. año que viene, el año que viene estoy pensando un poco a sugerencia de Antonio hacer conversatorios también, además de algún tipo de charla de este estilo, agarrar algún tema. Me parece que un tema potente es cómo se aborda el texto. Viste que de técnica vocal hay como mucho trabajo, pero cuando llegamos al texto hay todo un punto ahí. Me parece que ese sería un buen tema para empezar Para abordar. a dialogar, agarrar 3, 4 personas de las que estuvieron y hablar sobre cómo abordan el texto. Entonces eso, bueno, distintas miradas. Seguramente algo de eso vamos a armar para el año que viene. Así que les cuento simplemente como avance, espero que todo sea como tiene que ser, que ya la última charla de este año va a ser el 22, creo, de noviembre, y estaba comprometida Luisa Huerta, la maestra Luisa Huerta de México, fundadora, gestora y un motor muy importante en México a partir del CEU Voz. Así que les invito, que si pueden estar me sería muy bueno. Espero que ese día tengamos todo perfecto, porque si no, imagínate lo que va a ser esto. Eh, claro, ahí, bueno, millones de mensajitos. Eh, Gente, Yo sí, les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. De verdad me da como pena si podemos charlar algo más. Yo dispongo de muy poquito tiempo, pero estoy tratando de estar acá y darle las gracias. Y por favor, si hay algo interesante que quieran cruzar conmigo, podemos seguir chateando. Tenemos grupos y tienen mis contactos, si en algo puedo llegar a ser útil en relación a contactos o en relación a contestar una pregunta como hizo Antonio, ¿no? Para ver cómo llega esto hoy. Porque mi pregunta, Antonio, que no la quise hacer, porque Rubén está muy preocupado porque yo tengo otra reunión, es que ¿qué hacemos hoy con el tema del potencial de la voz humana? Es una pregunta que nos queda pendiente, ¿no? Eso se lo hizo Wolfson allá en las trincheras, y yo les quería preguntar, y no para tener respuestas, sino decir, ¿y hoy cuál es el impedimento? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el potencial de la voz humana? Fíjate, Rubén, tenemos tema para tirar. Jornadas temazo, en Tucumán el próximo año. claro, pero Estamos además, viendo para el mes de octubre. sí, sí, pero además es cierto, ¿cuáles son hoy? ¿Qué está pasando hoy con tanta cuestión, ¿no? La inteligencia artificial, con el tema de la tecnología, los celus, bueno, un montón de cosas. Sí, la verdad que Es una pregunta que a mí me parece que es muy, muy de nuestra época, ¿no? La hizo Wolfson, pero es para nosotros preguntarnos, ¿qué es lo que impide que hoy se saque el potencial de la voz humana? ¿Qué es? Y ensayar respuestas y compartirlas, ¿no? Porque tal vez en diferentes lugares tenemos diferentes respuestas, pero es una pregunta para hacerla. Yo me la hago, ¿no? Para decir, ¿y hoy cuál es la problemática? Bueno, se las dejé a las... Besos. Adiós. Bueno, chao, gracias. Un gracias, placer. gracias, sí, gracias a todos. Chao, gracias. Cuídense Gracias mucho, que por estar tengan ahí. buena vida, gente. Adiós. Chao. Gracias.